La tranquilidad de las calles de Roma se ha roto con una noticia que sacude los cimientos de la geopolítica mundial y marca el colapso definitivo de la estructura financiera que sostuvo al régimen venezolano durante más de una década. Fuentes de entera credibilidad confirman que el empresario barranquillero Alex Saab, pieza fundamental en el engranaje económico de Caracas, se encuentra en este momento acorralado y bajo custodia en territorio italiano tras un giro dramático en las alianzas internas del chavismo. Este acontecimiento no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la operación militar ejecutada el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales de los Estados Unidos capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro y Cilia Flores de su búnker en Fuerte Tiuna. Mientras el mundo aún asimila las imágenes de Maduro con uniforme de preso en una celda de Nueva York, surge una verdad mucho más oscura: el abandono deliberado de Saab por parte de la nueva cúpula que hoy intenta sobrevivir en el Palacio de Miraflores. La caída del sistema de protección que rodeaba a Alex Saab comenzó en el preciso instante en que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela, con el visto bueno silencioso de Washington. En un movimiento que muchos analistas califican como la traición final, los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, habrían negociado su propia supervivencia y la de su círculo íntimo a cambio de entregar las llaves del tesoro y a los arquitectos de la economía paralela. Saab, quien durante años fue el intocable gestor de las cajas de alimentos y de los oscuros contratos petroleros, se convirtió de repente en un estorbo para el proceso de estabilización que lidera el secretario de Estado, Marco Rubio. La nueva administración interina en Caracas, obligada a desmantelar las estructuras criminales bajo amenaza de nuevos ataques estadounidenses, parece haber cortado todo canal de comunicación y apoyo legal para el empresario en Europa. Alex Saab no solo manejaba la logística del régimen, sino que controlaba una fortuna incalculable, contratos, empresas y redes de privilegios que fueron el soporte vital de Nicolás Maduro. Hoy, sin el escudo diplomático que una vez le otorgó Caracas y sin el respaldo de los militares venezolanos que están siendo purgados y vigilados por la Oficina de Investigación del Crimen Financiero de los Estados Unidos, Saab ha decidido romper el silencio. Se informa que desde su lugar de detención en Italia, el hombre que conocía cada ruta del oro y cada transacción en paraísos fiscales ha comenzado a confesar los secretos más profundos de la élite heredera del chavismo. Estamos hablando de una generación que, sin haber participado en la revolución original, se enriqueció mediante el tráfico de oro, el narcotráfico y la corrupción administrativa masiva, operando con jets privados y propiedades en países seguros. La confesión de Saab es el golpe de gracia para el cartel de los soles, la organización criminal que las autoridades norteamericanas señalan como la verdadera cabeza del poder en Venezuela. Con la información que está entregando el empresario, se está mapeando por primera vez con precisión milimétrica la red de testaferros, jóvenes y poco conocidos, que se encargaban de recolectar y ocultar miles de millones de dólares en destinos como Panamá, las Islas Caimán, Suiza y Luxemburgo. El pánico es absoluto entre los altos funcionarios militares y civiles que aún permanecen en Caracas, quienes ven cómo el hombre que guardaba sus cuentas ahora detalla el origen ilícito de cada centavo acumulado durante los años de la dictadura. Esta no es solo la caída de un hombre, es el desmoronamiento de un imperio financiero que creyó ser invulnerable ante la justicia internacional. La caída en desgracia de Alex Saab en suelo europeo no es un accidente diplomático, sino el resultado de un frío cálculo político ejecutado desde las sombras del Palacio de Miraflores por Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, la prioridad de la ahora presidenta encargada ha sido blindar su propio futuro
y el de su hermano Jorge, incluso si eso significa desmembrar el brazo financiero que los alimentó durante décadas. Saab, quien se creía el guardián de los secretos de Estado, descubrió con horror que las claves de sus cuentas y la protección de sus operativos en Europa habían sido entregadas a las agencias de inteligencia occidentales horas antes de su detención en Italia. No hubo llamadas de emergencia, no hubo abogados de alto nivel financiados por la Cancillería venezolana, solo un silencio sepulcral que confirmó su peor pesadilla había sido sacrificado en el altar de una transición pactada con Washington. En los interrogatorios que se llevan a cabo en una ubicación de alta seguridad en Roma, Saab ha comenzado a desgranar cómo funcionaba la verdadera estructura de la nueva élite heredera del chavismo. No estamos hablando de los viejos militares de la época de Hugo Chávez, sino de una generación de hijos y familiares directos, conocidos internamente como los cachorros de la revolución, que operan con la sofisticación de banqueros de Wall Street, pero con los métodos de un cartel transnacional. Según las declaraciones que están filtrándose, esta red de jóvenes operadores controlaba el flujo de oro extraído ilegalmente del arco minero, el cual era transportado en vuelos nocturnos hacia Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para ser convertido en divisas líquidas que nunca llegaban a las arcas del Banco Central de Venezuela. El testimonio de Saab detalla cómo estos personajes utilizaban fundaciones sociales de fachada en Europa para lavar cientos de millones de dólares, mientras el pueblo venezolano enfrentaba la mayor crisis humanitaria de su historia. La traición de Delcy Rodríguez hacia Saab responde a una estrategia de supervivencia ante la presión asfixiante del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha dejado claro que no habrá levantamiento de sanciones ni reconocimiento de legitimidad si no se entregan a los arquitectos del saqueo económico. Al abandonar a Saab en Italia, Rodríguez busca presentarse ante la comunidad internacional como una figura de orden capaz de limpiar la casa, aunque esa limpieza consista en entregar a sus antiguos socios. Sin embargo, lo que Delcy no calculó es que Alex Saab, sintiéndose acorralado y sin nada que perder, ha decidido no hundirse solo. El empresario ha empezado a nombrar directamente a los familiares de los hermanos Rodríguez involucrados en operaciones de arbitraje cambiario y en la compra de propiedades de lujo en la zona más exclusiva de Madrid y los condados del sur de la Florida, a través de empresas registradas en jurisdicciones opacas. El impacto de estas revelaciones está provocando un terremoto en las Fuerzas Armadas venezolanas. Los generales que aún sostienen el control territorial en Caracas ven con pánico cómo la estructura financiera que garantizaba sus lealtades se evapora. La información proporcionada por Saab incluye números de cuentas bancarias exactos y nombres de testaferros que manejaban las remesas y el comercio de combustible en el mercado negro. Al caer la red de Saab, se corta el suministro de efectivo que mantenía operativos a los grupos de choque y a los anillos de seguridad menos ideologizados. La economía paralela, que representaba casi el 70% de la actividad comercial real en el país, está colapsando en tiempo real, dejando a la administración de Rodríguez en una posición de extrema vulnerabilidad, tanto interna como externa. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la noticia de la confesión de Saab se propaga como un incendio forestal. La percepción de que la cúpula se está devorando a sí misma ha fortalecido la moral de las fuerzas de oposición y de los militares disidentes que esperan el momento justo para actuar. La figura de Alex Saab, que una vez fue presentada por el aparato de propaganda como un mártir diplomático, es ahora el símbolo de la traición y la descomposición del régimen. Cada palabra que el empresario barranquillero pronuncia ante los fiscales italianos y los agentes del Tesoro estadounidense es un clavo más en el ataúd de una estructura de poder que se quedó sin recursos, sin líderes y, sobre todo, sin honor
El juego de sombras ha terminado y la luz de la justicia está iluminando los rincones más oscuros de la corrupción venezolana. La confesión de Alex Saab desde su celda de máxima seguridad en Italia ha comenzado a revelar las coordenadas exactas de la red de suministros y financiamiento que mantenía a flote la estructura de control social en Venezuela, según los informes de inteligencia filtrados. Saab ha entregado una lista detallada de más de 50 empresas de maletín registradas en paraísos fiscales, las cuales eran utilizadas para sobrefacturar la compra de alimentos de baja calidad para los programas gubernamentales. El empresario ha explicado, con una frialdad técnica, cómo se desviaban cientos de millones de dólares hacia cuentas privadas vinculadas directamente a la familia presidencial y a los círculos íntimos de los hermanos Rodríguez. Esta información es crucial, ya que permite a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos proceder con el bloqueo inmediato de fondos que hasta ayer se consideraban inalcanzables. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático al declarar que cada centavo recuperado de estas redes será puesto bajo custodia internacional para la futura reconstrucción del país una vez que se consolide la transición democrática. Uno de los capítulos más impactantes de la confesión de Saab se centra en la ruta del oro ensangrentado. El empresario ha admitido su rol como coordinador logístico para la exportación de lingotes de oro extraídos de las minas del Estado Bolívar, operadas bajo el control de grupos irregulares y militares de alto rango. Saab ha detallado cómo el oro era fundido y reetiquetado en terceros países para ocultar su origen venezolano antes de ser vendido en los mercados internacionales. El dinero en efectivo, producto de estas ventas, regresaba a Caracas a través de vuelos privados que aterrizaban en la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, fuera de todo control aduanero o fiscal. Con la caída de Saab, esta ruta ha quedado expuesta y se informa que varios cargamentos que se encontraban en tránsito han sido interceptados por autoridades europeas tras recibir las coordenadas precisas suministradas por el propio detenido. El abandono por parte de Delcy Rodríguez no ha sido solo diplomático, sino también financiero. Saab ha confesado que semanas antes de su captura, la administración de Rodríguez comenzó a mover los fondos que él gestionaba hacia nuevas estructuras controladas por un grupo de jóvenes operadores financieros estrechamente vinculados a la vicepresidencia. Estos nuevos testaferros, muchos de ellos hijos de generales y ministros, intentaron suplantar a Saab en la cadena de mando financiera para evitar que un solo hombre tuviera tanto poder de negociación. Sin embargo, al hacerlo, dejaron rastros electrónicos que Saab conocía perfectamente y que ahora está entregando a los fiscales como prueba de su cooperación. El sentimiento de traición ha transformado al otrora hombre de confianza del régimen en el testigo más peligroso para la supervivencia de la actual cúpula en Caracas. En el ámbito militar, la información de Saab ha causado una parálisis operativa al revelar los mecanismos de pago de bonos especiales en moneda extranjera a los comandantes de guarnición. Ha expuesto la corrupción que mantenía la lealtad de las Fuerzas Armadas. Sin el flujo de efectivo controlado por Saab, los comandantes ahora se enfrentan a una tropa desmoralizada y a la imposibilidad de mantener sus privilegios. La inteligencia estadounidense ha detectado un aumento significativo en las comunicaciones internas entre mandos medios que cuestionan la autoridad de Delcy Rodríguez, viéndola como la responsable de haber entregado a la pieza que garantizaba su sustento económico, la estabilidad que los hermanos Rodríguez prometieron a Washington a cambio de su permanencia en el poder, se está desintegrando ante la contundencia de los datos aportados desde Italia. Finalmente, Saab ha comenzado a hablar sobre la influencia de potencias extranjeras en la arquitectura financiera venezolana. Ha descrito con precisión el papel de entidades financieras en Rusia y China, que servían de puente para eludir las sanciones internacionales
Estas revelaciones tienen el potencial de escalar el conflicto a un nivel diplomático superior, poniendo en jaque las relaciones de estos países con el nuevo gobierno interino de Venezuela. La confesión de Alex Saab no es solo un acto de venganza personal contra quienes lo dejaron a su suerte, es el desmantelamiento programado de un sistema criminal que utilizó la soberanía de una nación como escudo para el enriquecimiento ilícito. El mundo observa con atención cómo el castillo de naipes del chavismo residual se derrumba pieza por pieza bajo el peso de sus propias verdades. La cooperación de Alex Saab con las autoridades italianas y los agentes del Tesoro estadounidense ha entrado en una fase técnica que está permitiendo desmantelar en tiempo real el motor financiero de la nueva estructura de poder en Venezuela. Saab, consciente de que su única moneda de cambio es la profundidad de su información, ha entregado las claves de acceso a servidores cifrados ubicados en jurisdicciones de baja tributación, donde se almacenaban los registros de las operaciones de triangulación de petróleo. Según fuentes cercanas a la investigación, estos archivos contienen los nombres de los capitanes de los barcos, las empresas navieras de fachada y los bancos corresponsales que facilitaron el movimiento de crudo venezolano bajo banderas de conveniencia. Con esta información, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una serie de acciones legales para confiscar cargamentos valorados en cientos de millones de dólares, dejando a la administración de Delcy Rodríguez sin el flujo de caja necesario para sostener las operaciones básicas del Estado. El pánico se ha apoderado de la nueva generación de funcionarios que rodea a los hermanos Rodríguez. Estos jóvenes operadores, que durante años vivieron a la sombra de los grandes contratos gestionados por Saab, ahora se encuentran en la mira directa de la justicia internacional. Se informa que la confesión de Saab incluye detalles sobre el uso de criptomonedas para lavar dinero proveniente de la corrupción, una táctica que el régimen perfeccionó para evadir el sistema financiero tradicional. El empresario ha descrito cómo se crearon granjas de minería de activos digitales, utilizando energía subsidiada por el Estado venezolano, cuyos beneficios terminaban en billeteras electrónicas privadas controladas por familiares de la cúpula. Al revelar las direcciones de estas billeteras, Saab ha permitido que las agencias de inteligencia rastreen el movimiento de fondos y bloqueen las rampas de salida hacia monedas fiduciarias en Europa y Asia. Mientras tanto, en Caracas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta proyectar una imagen de normalidad y control, pero los informes de inteligencia sugieren que el Palacio de Miraflores es un hervidero de sospechas y paranoia. La decisión de abandonar a Saab ha generado una fractura interna entre quienes consideran que la lealtad debe ser absoluta y quienes, como los Rodríguez, creen en el pragmatismo de la supervivencia. La cúpula militar, que aún mantiene el control de las armas, se siente particularmente amenazada por las revelaciones de Saab sobre los bonos de lealtad pagados en efectivo y lingotes de oro. Muchos generales temen que sus nombres aparezcan en las próximas listas de sanciones o que se emitan órdenes de captura internacional basadas en el testimonio del empresario. La cohesión del mando militar, que fue el pilar de Nicolás Maduro, se está resquebrajando ante la posibilidad de quedar desprotegidos financieramente. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha utilizado la información proporcionada por Saab para aumentar la presión diplomática sobre los aliados internacionales del chavismo. Rubio ha advertido a las naciones que aún facilitan el movimiento de fondos venezolanos que la ventana de oportunidad para cooperar se está cerrando. La estrategia de Washington es clara: asfixiar económicamente a los restos del régimen para forzar una transición total hacia un gobierno civil democráticamente electo. La confesión de Saab es la herramienta perfecta para esta estrategia, ya que no solo expone la corrupción pasada, sino que corta los suministros presentes.
La comunidad internacional observa cómo la administración de Rodríguez se queda sin aliados y sin recursos, mientras los detalles del saqueo sistemático de la nación venezolana salen a la luz con una precisión quirúrgica. En este escenario de colapso, la figura de Alex Saab ha pasado de ser el salvador económico a convertirse en el verdugo de la élite que una vez lo protegió. Su testimonio está permitiendo reconstruir el mapa de la corrupción más grande de la historia de América Latina, un sistema diseñado para extraer la riqueza de un país y concentrarla en manos de unos pocos elegidos. Cada día de interrogatorio en Italia aporta nuevas pruebas que vinculan a la actual administración interina con las prácticas del pasado que juraron reformar. La traición de Delcy Rodríguez hacia Saab ha resultado ser un error de cálculo monumental, pues ha transformado a un cómplice silencioso en un testigo estrella con la capacidad de destruir lo poco que queda de la estructura del poder chavista en Venezuela. La presión judicial sobre Alex Saab en territorio europeo ha alcanzado un punto de no retorno, transformando su detención en Italia en el epicentro de un terremoto legal que amenaza con sepultar a lo que queda del alto mando en Caracas. Desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se ha coordinado con las autoridades italianas un esquema de protección de testigos sin precedentes ante el temor de que agentes remanentes de la contrainteligencia cubana intenten silenciar al empresario antes de que pueda ser trasladado a una instalación federal en suelo norteamericano. Saab, plenamente consciente de que ha sido desechado por Delcy Rodríguez en su búsqueda de legitimidad ante Washington, ha comenzado a revelar detalles escalofriantes sobre el uso de tecnología avanzada para el espionaje interno. Entre las revelaciones más sorprendentes, el empresario ha confirmado la existencia de dispositivos de seguimiento de alta gama, como relojes inteligentes y equipos de comunicación encriptados, que fueron entregados a Nicolás Maduro y su círculo íntimo y que irónicamente sirvieron para que la Agencia Central de Inteligencia rastreara cada uno de sus movimientos hasta el día de la captura, el 3 de enero de 2026. El testimonio de Saab no se limita a la corrupción administrativa, sino que se adentra en el oscuro mundo de la vigilancia y el control político. Ha descrito cómo el régimen invirtió millones de dólares provenientes del hambre del pueblo venezolano en sistemas de reconocimiento facial y monitoreo de redes sociales desarrollados por potencias extranjeras para identificar y neutralizar a cualquier voz disidente dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Con la entrega de las facturas, los contratos y los nombres de los intermediarios europeos que facilitaron la compra de esta tecnología de represión, Saab ha puesto en jaque a varias corporaciones internacionales que ahora enfrentan investigaciones por violación de derechos humanos y evasión de sanciones. La caída de este velo tecnológico deja a la administración de Rodríguez completamente expuesta, perdiendo la capacidad de anticiparse a las conspiraciones internas que se gestan en los cuarteles y en las oficinas del partido oficialista. En el ámbito de las finanzas internacionales, Saab ha proporcionado una hoja de ruta sobre cómo la nueva élite heredera del chavismo intentó ocultar sus activos tras el derrocamiento de Maduro. El empresario ha señalado directamente a los familiares de los hermanos Rodríguez como los arquitectos de una nueva red de fundaciones de beneficencia en Europa que en realidad servían como centros de lavado de capitales. Según Saab, estos fondos estaban destinados a financiar una supuesta resistencia política, pero terminaron costeando el estilo de vida de lujo extremo de los hijos de la cúpula en ciudades como Ginebra y París. La precisión de los datos suministrados, que incluyen números de cuentas espejo y códigos de transferencias internacionales, ha permitido que las fiscalías de varios países europeos inician procesos de confiscación masiva de bienes, asestando un golpe mortal a la base económica que sostenía la pretensión de poder de Delcy Rodríguez. La reacción en Caracas
ha sido de una desesperación absoluta. Se informa que la presidenta encargada ha ordenado una purga interna en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para detectar a cualquier funcionario que haya tenido contacto con el equipo legal de Saab. Sin embargo, la desmoralización es tal que incluso los cuadros más leales están buscando canales para negociar su propia entrega a cambio de beneficios judiciales, siguiendo el ejemplo del propio Saab. El mito de la lealtad revolucionaria se ha desvanecido, dejando al descubierto una estructura criminal donde el sálvese quien pueda es la única regla vigente. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha capitalizado este caos enviando un mensaje claro a los funcionarios venezolanos. La información que posee Alex Saab es tan vasta que ya no hay lugar donde esconderse. Y la única salida honorable es la rendición y la colaboración con el proceso de transición democrática que ya está en marcha. Mientras Saab se prepara para el siguiente capítulo de su proceso judicial, el mundo observa cómo el hombre, que alguna vez fue el guardián de la caja fuerte de una nación, se convierte en su principal acusador. Su confesión está cerrando las rutas de escape, congelando los activos y destruyendo la reputación de quienes creyeron que podrían heredar un país en ruinas sin pagar las consecuencias. La traición de Delcy Rodríguez hacia su principal operador financiero ha resultado ser el catalizador de la destrucción total del sistema que ella misma pretendía liderar. La historia de Alex Saab en Italia no es solo la caída de un testaferro, es la crónica del fin de una era de impunidad que se desmorona bajo el peso de sus propios secretos. El epílogo de esta intrincada red de corrupción y traición se escribe hoy con letras de urgencia en los despachos más importantes de Washington y Bruselas. La cooperación total de Alex Saab en Italia ha permitido que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos complete el rompecabezas financiero que sostuvo al régimen venezolano por más de 2 décadas. Se estima que la información proporcionada por el empresario barranquillero ha facilitado la identificación y el congelamiento preventivo de activos por un valor superior a los 15,000 millones de dólares, una cifra astronómica que representa una parte sustancial de la riqueza saqueada a la nación. Este golpe financiero es el golpe de gracia para el proyecto de permanencia en el poder que Delcy Rodríguez intentó articular tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Sin el control de estos recursos, la capacidad de la administración interina en Caracas para comprar lealtades militares y sostener su aparato de propaganda se ha reducido a niveles críticos, dejando al Palacio de Miraflores en una situación de aislamiento total. La caída de Alex Saab marca también el fin de la impunidad para la llamada generación de relevo del chavismo. Los hijos y familiares de la cúpula, que durante años disfrutaron de una vida de excesos en las capitales europeas, se encuentran ahora en una carrera desesperada por encontrar refugio en países que no tengan tratados de extradición con los Estados Unidos. La lista de nombres entregada por Saab incluye a figuras que hasta hace poco se consideraban intocables y que ahora enfrentan la posibilidad real de terminar en la misma cárcel de Nueva York donde se encuentra recluido Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido contundente al afirmar que la justicia no se detendrá ante los apellidos ni las conexiones políticas y que cada individuo que se benefició del sufrimiento del pueblo venezolano será llamado a rendir cuentas. La era de los testaferros dorados ha llegado a su fin, dando paso a un proceso de rendición de cuentas que no tiene precedentes en la historia contemporánea de la región. Desde el punto de vista geopolítico, las revelaciones de Saab han forzado un repliegue estratégico de potencias como Rusia y China. Al quedar expuestos los mecanismos de lavado de dinero y la triangulación de petróleo a través de sus sistemas financieros, estos países han comenzado a distanciarse públicamente de la administración de Delcy Rodríguez para evitar sanciones secundarias que podrían afectar sus propias economías. El apoyo internacional, que una vez fue el escudo del régimen, se ha evaporado, dejando a los hermanos Rodríguez frente a una realidad ineludible.
La transición democrática en Venezuela ya no es una posibilidad remota, sino una necesidad operativa para la supervivencia del Estado. La confesión de Saab ha servido como el catalizador que ha unido a la comunidad internacional en un frente común contra el crimen organizado transnacional que se disfrazó de proyecto político. En las calles de Venezuela, el sentimiento de esperanza se mezcla con la indignación al conocerse los detalles del saqueo sistemático. La narrativa oficial que presentaba a Alex Saab como un héroe de la resistencia alimentaria ha quedado totalmente destruida por sus propias palabras y pruebas. El pueblo venezolano, que ha padecido la escasez y la hiperinflación, ve ahora con claridad cómo el dinero destinado a sus necesidades básicas era desviado hacia cuentas privadas y lujos extravagantes de una élite indolente. Este despertar social es el motor que está impulsando las nuevas protestas y el apoyo masivo al proceso de transición liderado por las fuerzas democráticas. La confesión de Saab no solo ha desmantelado una estructura financiera, sino que ha liberado la conciencia de una nación que se siente traicionada por quienes juraron protegerla. El destino de Alex Saab está sellado. Pasará de ser el hombre más poderoso a la sombra del régimen a convertirse en el testigo principal de su destrucción definitiva. Su historia queda como una advertencia para todos aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprarlos todo, incluso la lealtad de sus cómplices. La traición de Delcy Rodríguez hacia él fue el error que aceleró el colapso del sistema, demostrando que en las dictaduras no existen aliados, solo intereses momentáneos. Hoy, mientras Venezuela se prepara para un nuevo amanecer democrático, las confesiones de Saab siguen resonando en los tribunales del mundo como la prueba irrefutable de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para reclamar lo que le pertenece al pueblo. El ciclo de la corrupción se ha cerrado y con él se abre la puerta a la reconstrucción de una nación que reclama su libertad y su dignidad por encima de cualquier tiranía.